de trabajar las evaluaciones. ¿Qué hay de fortuna en Moodle o en EVA? Pues que nos permite, como lo mencionábamos ayer, es una plataforma bastante estable y por otro lado, pues nos permite diferentes reactivos, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la propuesta, no entiendo yo que ustedes solamente es digital, entonces el EVA nos permite muchas opciones de pregunta, como selección múltiple única respuesta, falso verdadero, trabajar con videos, trabajar con imágenes, ¿cierto? Entiendo yo que la mayoría de ustedes son profes de inglés, entonces seguramente vamos a utilizar mucho en las evaluaciones lo del listening, ¿cierto? A través de grabaciones, entonces eso es lo que nos permite. Muy bien, no sé quién quiera compartir pantalla en esta oportunidad. Y ahí los vamos guiando y vamos aprendiendo entre todos. Yo. ¿Quién es yo? ¿Angélica? Angélica. Dale, mi profe Angélica. Comparte tu pantalla. Pero espérate si lo tengo abierto. Es que ese se cierra a veces cuando uno lo deja abierto como por cierto tiempo, ¿verdad? Sí, sí, cuando tú estás en EVA y lo abriste desde luego desde SM Educamos, es importante que apenas estés en EVA y no vas a utilizar las asignaturas, las cierre para que te dé mejor rendimiento la pestañita de asignaturas y no tengas dificultad. Perfecto, ya creo que debe estar apareciendo tu pantalla. Listo, Listo, creo mi que no sé si ya profe se ve. Angélica. Sí, perfecto. Entonces vamos a mis asignaturas, panel izquierdo. Vamos a recordar nuevamente la ruta de acceso a Leo. Uy, tan lindos, son dos chiquitines. ¿Son tus Son de hijitos? cumpleaños. No, ninguno de los, creo A que los ninguno de los. cumpleañeros. Son los cumpleañeros, sí. Delatan Ok. la fecha. Ahí tú decides a qué curso quieres ingresar. Por ejemplo, vamos a cuarto, es mi curso. Listo. Entonces va, exacto, acceso a Leva. Listo, la profe tiene allí 3 tareas. Muy bien. Entonces nuevamente vamos a ir a la tuerquita de la parte superior derecha, debajo de tu nombre, y vamos a darle la opción activar ajustes. Ah, ¿y activar ajustes? Activar edición, perdón. Yo ahí Activar, la embarré. recuerden que siempre es la Ok, segunda. Sí, sí. la segunda es la para nosotros agregar recursos. Perfecto. Listo, supongamos que tú ya tienes muchas actividades entre las cuales trabajamos algunas, el periodo, entonces vamos a darle añadir una actividad a un recurso. Ajá. Y vamos a escoger la opción cuestionario. Nuevamente ahí nos está diciendo que hay varias formas de apropiación del cuestionario, entonces vamos a darle a agregar. Entre ellas, pues digamos que podemos hallar 3 muy puntuales, ¿cierto? Una es que yo evalúe por entrenamiento, entonces vamos a ver que es un permiso, un formato de valoración de preguntas donde los chicos van a tener múltiples intentos, no van a tener como una fecha de cierre y simplemente pues ellos van a entrenarse y van a pulirse en ciertos temas. Otro es precisamente un entrenamiento a prueba saber, puede ser que yo también me dedique a que los chicos tengan como una especie de mini simulacro, llamémoslo así, al entrenamiento, entonces les estoy poniendo límite de tiempo en cada una de las preguntas. Y la tercera opción, pues es una evaluación final de periodo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí? Pues fíjense que en nombre
ustedes ven un icono, un signo, digamos que de admiración cerrando en rojo. Cuando ustedes encuentren eso en cada una de las casillas, quiere decir que eso es obligatorio, es decir, siempre lo que esté en rojo a mano izquierda es de carácter obligatorio, lo demás es opcional. Entonces vamos a ponerle un nombre a esa evaluación, lo que tú quieras, evaluación final, evaluación de periodo, evaluación Digamos evaluación de... bimestral, evaluación de entrenamiento, como tú quieras llamarla. Perfecto. Luego, entonces, fíjense que la descripción nos pide que sea opcional. Entonces, como lo veíamos ayer, en la descripción podemos utilizar múltiples formatos para que los chicos sepan de qué se trata. Al ser una evaluación final, creería yo que la descripción sí es necesaria, donde tú le estás indicando, queridos estudiantes, este es el final del periodo, por favor vamos a repasar tal documento, o los temas que se van a evaluar principalmente son. Entonces podemos a través de viñetas o a través del ejercicio de la numeración, pues indicarles cuáles van a ser los temas focos de evaluación. Entonces siempre en temas de evaluación y criterios de evaluación, recuerden que es supremamente importante el diseño instruccional. Y cada instrucción que tú le des, pues o si se obvia algún tipo de instrucción, pues seguramente eso va a repercutir o va a tener una incidencia sobre la evaluación. Profe Mauricio, tienes una pregunta. Sí, Juana, buenas tardes. Me surge esta pregunta en este momento. El cronograma, el calendario que aparece aquí del lado izquierdo, le permite a un maestro ver todos los compromisos que tiene un estudiante o un curso en particular. Por ejemplo, la profe podría ver el calendario y de acuerdo a todas las actividades que hay allí, programar la suya, o solo puede ver el calendario de su clase de biología. No, ella, digamos que hay un sistema en el panel derecho, y ahorita lo vamos a mostrar cuando terminemos el ejercicio de elaboración del cuestionario. Yo como profesora puedo ver lo que los demás profesores han puesto para que ustedes así no atiborren al estudiante o el padre de familia de actividades excesivas, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, claro, nosotros sí podemos mirar dentro de los agendamientos qué tiene disponible las demás áreas. Y así también considerar las tareas, ¿no? Porque a veces digamos que hay días donde hay mucha tarea, entonces cómo equilibrar entre los grupos de docentes que estamos sugiriendo para los chicos. Y eso sí se puede ver. Entonces, ahorita voy a apuntarlo por aquí para recordarlo ahorita, luego que terminemos el cuestionario, para que podamos ver la agenda de notificaciones. Listo, mi profe. Entonces, bajemos con el scroll. Ya ahí tú decides ponerle una descripción. Bueno, digamos acá le coloco por si aparece la que va la descripción. Ajá. Y ahí tú le puedes cambiar formato y demás. Vamos entonces a revisar qué es importante en la configuración. Primero la temporización, por supuesto, entonces le vas a dar clic allí y aquí pues nos va a dar unas fechas y unas horas. ¿Listo? Entonces, abrir el cuestionario, claro, necesitamos abrir el cuestionario. ¿Cuándo? Pues el día en que tú vas a ejercer la evaluación. Sea de entrenamiento o sea una evaluación única final. Entonces, ¿cómo la habilitamos? Fíjate que ahí en abrir cuestionario, que es la primera opción, te da un cuadrito de check que dice habilitar. Entonces, dale ahí, eso. Ahí ya puedes ajustar la fecha. Entonces, hoy estamos a 19. Supongamos que tú vas a abrir este cuestionario el próximo 23, luego del fin de semana. Entonces, tú le ubicas ahí la fecha. Resulta que si es una evaluación tal cual lo hacíamos a lo presencial, que es cuando yo tengo mi hora de clase, entonces yo ubico el 23 de marzo y mi clase es a las 8, a las 9, a las 7, entonces tú le pones la hora, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cuándo cierras el cuestionario? Eso depende del tipo de cuestionario que estás haciendo. Si es para entrenamiento, pues yo puedo dejarle 3 días, un mes, ¿cierto? El tiempo que ustedes quieran, porque él simplemente pule y entra y mira los reactivos y demás.
Si es una evaluación final de periodo, entonces yo puedo dejarle la opción que el mismo 23 de marzo, ¿sí? Entonces el cierre del cuestionario, vamos a habilitarlo nuevamente, profe. ¿El cierre? Sí, entonces, exacto, dale la opción habilitar, donde, exacto. Entonces tú le vas a poner el mismo día, 23 de marzo, Y dependiendo la y, hora. y ahí la hora puede ser a las 23:50, que sería 10 minutos de que se cierre la noche, ¿sí? Puede ser, Ok. ¿no? Entonces, digamos que yo le digo a él, al estudiante, mira, este día es el día de la evaluación final. Yo te voy a dar todo el día. Puede que esa sea la opción, pero vas a limitarle el tiempo, ¿sí? O tú simplemente le dices, mira, se cierra el cuestionario justo a la hora en que se cierra la clase. Entonces tú le pones, la clase se acaba a las 8:30, entonces le pongo 8:30, ¿sí? Digamos que eso es opcional por parte de ustedes. Cuando yo habilito límite de tiempo, que es la tercera opción que tenemos allí, profe, si quieres habilítala. Puede ser que yo diga, ok, voy a dejarlo todo el día, ¿sí? Entonces, digamos que si en la segunda opción le dejé 23 de marzo, 23:50, resulta que le voy a dejar todo el día habilitado la evaluación, pero cuando él entre y comience a desarrollar la primera pregunta, tiene un número de minutos. Si él no aprovecha ese tiempo, entonces ya, o sea, ahí ya pierde, digámoslo así, o paila, como decimos nosotros. Entonces puede ser que yo, como es una evaluación final y a la vez quiero entrenarlo a pruebas estandarizadas, por ejemplo, prueba tipo saber, entonces yo estimo 2 minutos, o depende de la complejidad, porque si hay operaciones matemáticas o si hay unos listenings, pues de pronto. Pero yo estimo más o menos 2 minutos por pregunta. Entonces, si yo diseño un cuestionario donde hay 10 preguntas, o 5 preguntas, 5 por 2, 10, voy a dejarle tal vez 30 minutos, ¿sí? Entonces, ustedes limitan el tiempo como ustedes quieran, ¿listo? Entonces, ahí si le das a habilitar, pues le pones un tiempo. Bien, luego dice la cuarta opción, dice cuando el tiempo ha terminado y ahí nos despliega unas pestañitas. Entonces, vamos a abrir esas pestañitas, mi profe ya considera. Entonces, aquí nos está preguntando algo y es que cuando se termine el tiempo que yo le di, bien sea porque lo configuré de 7:38 de la mañana o porque le di un tiempo de 30 minutos, ¿qué va a pasar? Entonces, abre las opciones y vamos a leerlas una por una. ¿Desde la primera? Ahí donde estabas, mi profe. Ahí donde dice cuando el tiempo ha terminado. Exacto. Entonces, la primera dice, el envío se realiza automáticamente. ¿Qué pasa? Así cual en lo presencial, ustedes recuerdan cuando estábamos en la presencialidad, la clase estaba de 7:30 a 8:30, supongamos. A las 8:30 el estudiante no terminó, entonces yo le recojo la hoja hasta donde terminó. ¿Sí me entienden? Esa es la primera opción, esa que estamos viendo ahí. Ok. El envío se realiza automáticamente, es decir, que si el estudiante no terminó, pues le va a recoger tal cual hasta donde pudo hacer. ¿Listo? La segunda opción dice, no hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder perdón, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Quiere decir que aunque se cierre, él va a tener un tiempo para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Y eso depende mucho del tipo de evaluación que estemos haciendo, ¿sí? Entonces, si es una evaluación final, ok, terminó, le voy a dar 5 minutos de gracia, pero no puede responder más. ¿Listo? Y la tercera opción, ahora, eso también depende de qué tan flexibles somos. La tercera opción es la más radical, llamémoslo así. Entonces, ¿qué sería? El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. De lo contrario, no se contabilizará. Esta tercera opción es como la más radical, le digo yo, porque ¿qué quiere decir? Si él no ha terminado en el periodo que yo le di, en el tiempo que le di, ni siquiera le va a enviar, sino que no le va a contar. Es decir, no le va a contar la evaluación, ¿sí? Entonces, depende mucho del ejercicio de evaluación, qué tan estricto quiero que sea. Entonces, como ustedes ven, la primera opción
es como a mi criterio la que más puede llevarse. ¿Por qué? Porque si acaba el tiempo y hasta donde lo hiciste, eso vas a entregar, ¿sí? Quiere decir que si hubo 5 preguntas y si el chico alcanzó a responder 3, pues 2 le van a contar como malas. Más aparte de mirar de esas 3 cómo le quedaron. ¿Por qué? Porque no terminó en el tiempo. Pero en esta última opción, si él no termina en el tiempo, no le cuenta ninguna de las 5, ¿sí? Entonces, eso depende mucho de la flexibilidad que nosotros también tengamos como profes. La opción que a mí me gusta trabajar es la primera porque es como si estuviéramos en la presencialidad, ¿sí? Entonces, lo que alcanzaste a hacer en ese periodo. ¿Listo? Depende también mucho del entrenamiento. Si yo quiero entrenarlo para pruebas saber, yo sé que en la prueba saber el tiempo es, mejor dicho, un recurso que tiene que ser muy valioso para ellos. Entonces les digo, mire, esto es un semisimulacro, entonces 2 minutos por cada pregunta. Y ahí lo utilizo. Claro. Si es entrenamiento, demórese en lo que quiera. Pero si es evaluación final, entonces ahí sí yo puedo dejarlo habilitado todo el día, pero te voy a dejar 1 hora. Lo que tú alcances a responder en 1 hora. Eso pensando que hay un buen tiempo, que es considerable, que vas a escuchar muy bien los audios, que vas a mirar bien los videos, que vas a tener el tiempo, que vas a tener todo un día para prepararte, para repasar y en el momento en que entras ya debes centrarte en las preguntas. ¿Listo? Ahora, si yo escojo la segunda opción, que es el periodo de gracia, ¿sí? Entonces supongamos que le voy a dar un periodo de gracia. Entonces, escojamos la segunda opción, mi profe. Y le vamos a dar habilitar al periodo de gracia. Entonces, yo le voy a dar un periodo de gracia de 5 minutitos, ¿sí? Para terminado el tiempo, entonces simplemente le va a dar 5, 10, 15 minutos, pero en esos 15 minutos él no podrá contestar más preguntas. Simplemente como enviarlo, porque el tiempo se cortó y ya. ¿Listo? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en la temporalización. El siguiente criterio supremamente importante para la configuración es, desde luego, la calificación. Entonces, vamos a entrar ahí donde dice calificación. Y nos dice por defecto que está sin categorizar. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no tienen un banco de preguntas, porque vamos a ver que cuando vayamos ahorita a calificaciones, por ejemplo, de esas tareas que tú tienes ahí, profe, que tiene como 3 tareitas, pues ahí podemos categorizarla como tareas. También podemos crear unas categorías que digan examen, pero en este momento no hay lío. ¿Listo? Ok. Bien, calificación para aprobar. Entonces vamos a ponerle allí calificación para aprobar, ¿cuál sería? Entonces nuevamente es recordar, exacto, si estamos trabajando de 1 a 5, entonces la aprobación mínima sabemos que es 3.5. Intentos permitidos, esto también es clave y depende mucho del tipo de evaluación. Para una evaluación final, seguramente ustedes estarán pensando que un solo intento será suficiente, ¿cierto? Porque ahí, en ese solo intento, pues él demostrará habilidades, conocimientos, destrezas y demás. Pero yo le sugiero algo. Yo le sugiero que así sea evaluación final, le pongamos 2 intentos. ¿Por qué? Porque en tema de cuarentena puede haber que el niño se le fue la luz, el internet le falló. Entonces, es preferible darle 2 intentos por si de pronto, no sé, algo extraordinario pasó, entonces se le fue la luz, porque siempre va a haber alguien de los 35, 40 estudiantes o 20 que te diga, profe, ese día el internet se fue, la luz falló, entonces, bueno. Ahora, el método de calificación, esto es importante. Entonces, en el método de calificación, ahí dice calificación más alta, calificación mínima. Como son 2 intentos, pues yo prefiero el promedio entre los 2, creería yo que es lo más justo, ¿sí? Entonces, para este caso de evaluación final, ¿no? Entonces yo voy a coger esos 2 intentos y lo voy a promediar. Pero ustedes deciden si de pronto quieren tomarla de esos 2 intentos, la calificación más alta o la última calificación, pero digamos que en temas de justicia yo creería que promediaría esos 2 intentos. ¿Listo? Dándole el chance o la excusa al estudiante de que se le cayó el internet, que el papá no pudo estar, bueno, miles de cosas.
Perfecto. Ahora, si es una evaluación de entrenamiento, entonces tú le puedes dejar 3 intentos, 5 intentos, 10 intentos, ¿sí? Lo que tú quieras. Bien, luego viene algo supremamente importante que son las opciones de revisión. Entonces vamos a darle en esa opción. Sí. Bueno, comportamiento de preguntas. Si quieres, entra a comportamiento de preguntas. Listo. Ahí nos dice ordenar al azar. Entonces sí, le decimos que sí. Digamos que hay unas cosas por defecto. ¿Qué quiere decir? Pues que a los chicos se les va a aparecer las preguntas y las respuestas de manera desordenada, de tal manera que no tengan chance de copiarse. Y decir, oiga, ¿cuál es la opción de la segunda pregunta? Porque a todos les va a aparecer de manera desordenada. Entonces, por eso le aparece por defecto sí. ¿Sí? Aparece esa opción sí. Mi profe Mauricio, tienes la manito levantada. Sí, es que quería hacer un comentario frente al número de intentos permitidos y la forma de sacar la calificación. Entonces, aquí la experiencia les ha permitido comprobar algunos que a veces los chicos usan el segundo intento para copiarse y corregir los errores, en vez de intentar de verdad lograr un aprendizaje. Entonces, creo que lo mejor y lo más salomónico es una vez con suficiente tiempo, También. una vez con Sí, suficiente es tiempo verdad. y sin promedio, para que el que lo logró en su primer intento no se sienta desfavorecido frente al que lo va a hacer en 2 o en 3 intentos y que igual se va a sacar superior, porque promediar los intentos sí no es parte, digamos, como de la filosofía que nosotros manejemos. Perfecto. Entonces era como hacer esa aclaración. Si es un Claro que intento sí. con suficiente tiempo, es muy valioso. Si abrimos la posibilidad de más intentos, pues pensemos muy bien para que sea una opción favorable y no una opción excluyente o que genere un mal ambiente para el resto de los chicos. Sí. Entonces ahí consideramos primero el tipo de evaluación y segundo lo que está mencionando el profe Mauricio, el tiempo va a ser importante, las fechas en que nosotros habilitamos. Bien, entonces digamos que en el comportamiento de las preguntas está por defecto, van a aparecer al azar, ¿listo? Ahora, en las opciones de revisión, fíjense que bajemos un poquito allí, exacto. Nos tiene como 3 bloques, 4 bloques, entonces, ¿qué va a pasar cuando el estudiante esté durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto y después de cerrar el intento? Entonces, ustedes ven que hay unas opciones que están en 0 y para mí es importante que ellos tengan todo esto, digamos, desactivado. ¿Por qué? Porque no quisiera, digamos, que ellos miren el número. Si ustedes quieren que durante el intento ellos vean en qué intento están, pues listo. Si están en entrenamiento, entonces le dirá, ¿estás en el intento 2 o estás en el intento 3? Si es la evaluación única, entonces es un solo intento. Y ya él sabrá que es un solo intento. Los puntos que va adquiriendo, entonces si son 10 preguntas y cada una tiene una puntuación de 1 y ya va por la cuarta, entonces le dice, esta pregunta tiene un punto. Entonces, digamos que durante el intento sí podríamos señalar chulito para el intento, los puntos y si fuese correcta. Yo dejaría solamente esas 3, pero fíjate que a ustedes les aparece todo desactivado. ¿Por qué? Sí, no deja. Porque buscamos precisamente eso, que las evaluaciones tengan unos por defectos que son inmediatamente después de cada intento, ellos puedan ver todo, ¿sí? Ustedes ven ahí que está todo chuleado por defecto y más tarde mientras el cuestionario aún está abierto. Entonces digamos que está preconfigurado y ahí pues ya digamos el sistema nos lo permite así. ¿Listo? Ahora sí vamos a darle guardar cambios y mostrar. Entonces digamos que eso es lo realmente importante. Guardar cambios y mostrar o guardar cambios y regresar al curso. Muy bien, entonces, ¿qué nos va a Joana, decir? Así, señor. discúlpame, ahí atrasito un segundo, porfa, que quería preguntarte una cosa que me llamó la atención. Ahí donde estábamos configurando la evaluación, que Entonces, si quieres, dale ahí. dice que después del cuestionario, Sí,
después del cuestionario. Dale, mi profe, a eso, ahí, dale editar ajustes, o sí. Dale. Sí, yo pregunto mucho porque estoy aprendiendo a la par con mis compañeros. Entonces... Tranquilo. Opciones de revisión, ahí era donde estábamos. Eso. Hay en Sí. opciones de revisión, dice, después del intento. De cerrar el cuestionario. Sí, después o... de cerrar el cuestionario, perdón, me dice que puedo ver el intento, dice que puedo ver los puntos y al final dice que puedo tener una retroalimentación global. Ajá. ¿Sí? Sí. En algún momento el estudiante ahí puede ver las respuestas correctas. No, él siempre él le va a decir, tiene 2 puntos de 5, pero él no conoce cuál es la respuesta correcta. No. Ah, ok. No, esa era como mi inquietud porque he resuelto cuestionarios en otros lugares, en otras, Ajá. y sí permite ese tipo de interacción. Entonces me llamaba la atención y dije, pero bueno. Sí, pero como venimos hablando, depende mucho del cuestionario. Si es entrenamiento, entonces yo puedo darle la opción, sí, que tú veas la opción correcta. O no, definitivamente no, estás en entrenamiento, quiero que busques, hagas gestión de información nuevamente y digamos que le doy un tiempo para que él nuevamente repase o vaya y revise bien la respuesta hasta cuando la haya o hasta cuando sea consciente de la respuesta correcta. Entonces digamos que aquí nos permite esas opciones. Y luego de que hagamos un par de preguntas, vamos a la visualización del estudiante para que veamos cómo se retroalimenta. Ok. Listo, mi profe. Entonces vamos a darle nuevamente a guardar cambios y mostrar. Entonces, lo primero es que nos da una panorámica de cómo lo vería el estudiante. Entonces dice, mira, este cuestionario aplicará un control de entrada gradual que hará que los estudiantes entren aleatoriamente hasta 2 minutos de retardo. Le está diciendo, intentos permitidos, 2. Este cuestionario no estará disponible hasta el martes 23. Quiere decir que si él quisiera entrar desde ya e irlo resolviendo, no, jovencito, hasta cuando entre la profe, o mejor dicho, hasta cuando empiece la clase prácticamente, ¿sí? Entonces, hasta ese día no estará habilitado el cuestionario. 7:30 de la mañana, 23 de marzo. Este cuestionario se cerrará el mismo día a las 8 de la mañana. El método de calificación, ¿cuál va a ser? El promedio de calificaciones, porque así lo dejamos, pero conforme a las aclaraciones que nos hizo el profesor Mauricio, entonces ahí ustedes pueden poner la calificación máxima, puede ser la opción que ustedes pueden darle de un único intento, ¿sí? Entonces, intentos permitidos 1, luego lo configuramos nuevamente. Fíjense que ahí empieza un contador de tiempo. Entonces dice, su turno para completar el cuestionario comenzará en 3 días, 15 horas, 55 minutos y 42 segundos. ¿Listo? Entonces comienza un contador de tiempo para cuando la prueba esté disponible. Vamos a bajar un poquito y luego, ahora sí, miren que ahí nos dice en rojo, aún no se han agregado preguntas. Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo así? Yo ya configuré y las preguntas, bueno, entonces vamos a darle editar cuestionario y ahí vamos entonces a comenzar a construir preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a darle, fíjense que ahí en la parte nos dice calificación máxima 10. Entonces, de una vez podemos configurar cuál es la calificación máxima. Entonces, si es 1 a 10 o si es de 1 a 5, entonces le ponemos 5 como calificación máxima, si ese es el caso del colegio. Igual eso también podemos configurarlo al final cuando ya construyamos las preguntas. Siempre que hagas un ajuste, le vas a dar guardar. Perfecto. Ahora sí, nos da un botoncito y en la parte de abajo que dice agregar. Eso. Y nos va a aparecer 3 opciones. Una nueva pregunta, un banco de preguntas, una pregunta aleatoria. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros todavía no tenemos un banco de preguntas, vamos a empezar a construirla. En la medida que ustedes hagan preguntas, entonces les va generando un banco que después luego ustedes podrán utilizarlo en otras asignaturas o en otros niveles porque ya han hecho un pequeño banco. ¿Listo? Entonces vamos a darle una nueva pregunta. Vamos a agregarle una nueva pregunta.
Y ahí se nos abre una posibilidad bastante nutrida de opciones de preguntas. Eso era lo que les contaba, que es la opción fuerte que tenemos en Moodle. Entonces, vamos a empezar con la clásica, que es la selección múltiple única respuesta, que es la que regularmente trabaja el IFEX y es la que nosotros trabajamos regularmente en los talleres. Entonces, vamos a darle la opción que dice opción múltiple y le vamos a dar agregar. Ahí hay verdadero, falso, ensayo, ahí vamos a revisar varias. Entonces dice, categoría, fíjense que las que están como carácter obligatorio son el nombre de la pregunta y el enunciado. Entonces, nombre de la pregunta, ahí yo prefiero ponerle P1, P2, P3, porque realmente esto no es visible para el estudiante. Entonces, ustedes pueden ponerle ahí P1, ¿sí? Listo. Enunciado de la pregunta, ahí sí, ahí viene siendo como el enunciado. Entonces, ahí, pues, el enunciado que quieras hacerle. Por ejemplo, no sé, no sé si ya tengas ahí preparadita una... Sí, creo que acá tenía unas. Ok, si ya la tienes, mejor. Pero Ahora entonces mismo, yo tenía unas, era con, desde un enunciado contestar varias. ¿Se podría también? digamos ¿O que solo sí se copio puede, la pero pregunta? entonces aquí es una por una. No hay Ah, lío. ok. Entonces voy a pasar una sin el enunciado. Ok. O podría ser un enunciado bastante sencillo. Ah, ok. La fortuna de este tipo de enunciados, por ejemplo, es que para el caso de los profes que son de inglés, ustedes pueden ponerle ahí el enunciado con grabación en inglés, ¿sí? Entonces, para atender a competencias de listening, speaking, y el estudiante también tendrá opciones de respuesta igual, ¿sí? Entonces, si tú le preguntas algo en grabación, él también puede responder en grabación para de esta manera evaluar el speaking. ¿Listo? Bueno, entonces tú ya tienes un enunciado allí, dice un ecosistema se define como un área determinada en la que se establecen relaciones entre los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos están organizados en individuos, poblaciones y comunidades y los abióticos reúnen todos los factores ambientales necesarios para que los seres vivos puedan sobrevivir. Listo, entonces veo que ahí les pusiste un contexto. Tú ese contexto lo puedes poner una imagen bien chévere de un ecosistema, lo que tú Sí. quieras. Ahora sí viene la pregunta o el ítem como llamamos nosotros. ¿Qué les vas a preguntar alrededor de este contexto? Entonces pues tengo acá 2, 3, 4 preguntas, pero ¿van acá también o van abajo? Escoge una y empezamos con esa Ok. primera. Y la ubicas ahí mismo y debajo del contexto que les acabas de mostrar. Listo. El factor biótico hace referencia a. Entonces ahorita tú vas a listar las opciones. Perfecto. Inmediatamente debajo del cuadro de enunciado de la pregunta nos dice que cuál es la puntuación por defecto que le vas a dar a esa pregunta. Entonces, si son de 1 a 5 preguntas, creería yo que pues esta valdría 1, ¿verdad? Entonces ahí lo Sí. vamos a dejar quietecito. Vamos a bajar un poquito. Listo. Ahora, la retroalimentación general es opcional, no es obligatorio, entonces digamos que ese espacio podemos dejarlo en blanco. Ahí la que viene es una pregunta, una o varias respuestas. Quiere decir, profes, que ustedes pueden o solo una respuesta o de esa pregunta ellos pueden escoger varias respuestas. Entonces, es lo que nosotros llamamos selección múltiple con única respuesta o selección múltiple con varias respuestas. ¿Listo? Entonces ahí ustedes vamos a dejarlo así por defecto, solo una respuesta. Barajar las respuestas, fíjense que ahí ya está preconfigurado, sí. Entonces digamos que ahí les va a aparecer las opciones a los chicos de manera desordenada. Y luego dice numerar las selecciones. Entonces te da varias opciones, a veces en minúscula, a veces en mayúscula, números romanos, entonces pues digamos que ahí no hay mayor relevancia, yo lo dejo regularmente así como está por defecto.
¿Qué es lo importante? Pues que ya tú empieces a ubicar ahí las elecciones. Elección 1, entonces sería la opción, la primera opción, tú la escribes ahí. O la copias. Eso. Si ustedes se dan cuenta, ahí yo le puedo poner color, lo mismo, ¿cierto? Y bueno, pon las 4 opciones en elección 1, elección 2, elección 3 y elección 4. Vas a poner las 4 opciones de respuesta. Johanna, noto que ahí en cada opción de respuesta también puedo hacer una retroalimentación, o sea que puedo aplicar un aviso, por ejemplo, que les aparece después de haber contestado a los chicos, ¿sí? ¿Es eso? Sí, señor. Ah, sí. Entonces ya vamos a hacer eso de la calificación y la elección. Hay algunos profes que lo dejan así solito. Para mí sí es importante la retroalimentación y ojalá pueda ser inmediata. Sobre todo de aquella que es verdadera, ¿cierto? Digamos que la que no es verdadera, pues yo la copio en varias opciones. Ahora, profe, ¿cuál de estas 4 opciones es la correcta? Ay, espérate, miro acá. La pregunta, ¿cuál era? El factor la 2, sí. La elección 2. Entonces, ahí donde dice calificación, vas a ir a la elección, entonces en este caso la 2, y le vas a dar 100%. Dale clic sobre la pestañita que dice ninguno. Ay, ¿ninguno? ¿O 100? Eso, ahí, no, ahí ¿Sí? está bien, Ok. 100%. Sino que como lo mismo que ayer, ahí son microsegundos en los que no te seguimos así como en la pista. Entonces, profes, la respuesta que es correcta, entonces 100%. Si ustedes escogieron selección múltiple con varias respuestas, por ejemplo, si hay 2 respuestas que son positivas, entonces 50-50 o 100-100 para el caso. ¿Listo? Las demás las dejamos así. Ninguno. Perfecto. Ahora, vamos a darle una retroalimentación a esa lección 2. Entonces, si el estudiante escogió la verdadera, pues tú le pones excelente, muy bien, bien hecho, no sé, ahí como entre signos de admiración, excelente. Y ahí tú le pones. Y vamos a ponerle una retroalimentación a todas las que no fueron bien hechas. Por ejemplo, por ejemplo, puedes repasar mejor o vamos a volver a intentarlo. Es una retroalimentación mucho más constructiva. Vamos a volver a intentarlo. Debes repasar nuevamente los conocimientos, por ejemplo. Y esa la copias en la lección 1, la lección 3 y la lección 4, que son las que quedaron, pues, Ay, ¿qué se hizo? Ahí veo que No, también. tranquila, ahí está, sino que como el cuadro permite amplitud. Ah, ok. Ahí veo que también se pueden insertar imágenes. Ahí es donde tú hablabas de responder con audio o con videos. Exacto. Eso sirve mucho, por ejemplo, lo que está diciendo el profe Mauricio, para los de educación inicial. Entonces, las profes que hasta ahorita los niños están, por ejemplo, con reconocimiento de palabras o imágenes, entonces, fíjense, podemos ponerle a los niños, no sé, la conciencia fonológica, ¿sí? Entonces, imágenes de la vocal A o la vocal C, y la imagen, entonces, bueno, ¿cuál es la palabra que se escribe con la letra A o con la vocal o con la consonante W? Y él deberá entonces responder o con grabación o con imagen o con texto, pero eso me ayuda por un lado para los más chiquitos y segundo para el tema del aprendizaje de una segunda lengua. Porque si yo le pongo a él, por ejemplo, esta palabra, ¿qué significa? Entonces, como yo le decía al profe Jimmy ayer, hay palabras en inglés que parecen ser de igual pronunciación y no lo son. O sea, tienen unas variantes de pronunciación, entonces ahí puedo aprovechar a poner audios. ¿Cuánto texto puedo ingresar ahí? Ahí pueden poner varias opciones. Si quieres, baja un poquito mi profe y miramos las opciones. Aunque me llega hasta la 4, dicen que tú le puedes poner espacios en blanco 3 más.
Entonces tú Ah, le puedes poner 3 más. Entonces O sea, puedes para ponerle 8 más. preguntas, para 8 opciones, Ajá, digo. para 8 opciones. Sí, ahí te da 8 opciones y si quieres vuelves y le pones, digamos que ahí lo importante es que hay varias opciones. ¿Listo? si yo quisiera que 2 de las respuestas fueran, eh, ¿Fueran correctas? sí, por ejemplo, como cuando a Sí. uno le preguntan en una prueba, ¿son Ajá. correctas la opción 1 y la 3, la 2 y la 8, la 7, la 6 por Le das el parejas? valor, el de Se le agrega el valor. 50-50. Sí, El entonces ya de no sería el 100, me 50 imagino, sino que 50 en 50. Ajá. o O la las más dos 100 acertada, 100, o la más pero acertada, debes por darle ejemplo, la 70. opción. Ujú, exacto. Sí, puede ser, por ejemplo, no sé, eso depende mucho del tipo de la composición del agua y, mejor dicho, la fórmula química del agua, la composición mayoritaria es oxígeno, agua, bueno, carbono, bueno, ¿sí? Entonces, digamos que ahí en las fórmulas químicas nos permiten, porque yo sí puedo darle a una respuesta un 70% y a otra respuesta un 30%. Entonces, digamos que las opciones correctas se manejan por porcentaje y ahí está bien. Por ejemplo, capitales de Colombia, entonces pongo, no sé, Perú, pongo Francia, bueno, pero las opciones son Bogotá y Cali. Entonces, son 100% ambas, pero en la parte de arriba donde me pregunta cuáles opciones son válidas, entonces yo escojo varias opciones, ¿sí? Ahí está la diferencia. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, fíjense que en las selecciones, pues nos aparece una franja corta, pero cuando ustedes le dan en toda la esquinita de las selecciones, ahí me permite ampliarla. Entonces yo puedo considerar prácticamente ensayos, puedo considerar párrafos completos, ¿sí? Entonces si estoy pensando, valga la redundancia, en pensamientos de autores o frases o discursos políticos, entonces yo puedo ponerlos todos y los estudiantes deberán leerlos. Es Acá en esta decir, que parte, las opciones me permiten amplitud, no son cortas. ¿Bien? ¿dónde es esa opción, Joana? No sé, no la veo. El botoncito Aquí, gris y se jala hacia en abajo, ¿cierto? primera de las elecciones, en la respuesta, en Acá. toda la esquinita, tú la estiras. Ah, ok. Eso. Entonces, fíjate que ahí tú le puedes poner incluso himnos. Puedes ponerle la pregunta, ¿cuál es el himno de Colombia? Y tú le pones toda la letra de Colombia, toda la letra del himno de Perú, el himno de... Y ella tendrá que leer todo. Claro. Entonces, es un ejercicio interesante porque son lecturas críticas y lecturas que deben ser las completas. Entonces, digamos que las opciones de elección y de retroalimentación me permite un campo amplio de palabras. Perfecto. Ahora sí vamos a darle guardar cambios. Ahí les voy a explicar algo en la parte de abajo. Ahí aparece dos opciones, guardar cambios y continuar editando. No, digamos que ustedes ya lo están configurando. Si le dan esta primera opción, es cuando ustedes, por ejemplo, quieren ir como editando la pregunta, pero todavía no quieren dejarla por acabada y nuevamente quiero revisar el cuestionario y nuevamente verificar que la ortografía esté lista, que no haya ningún tipo de falla. Pero si yo veo que ya está bien, entonces le doy guardar cambios y ya. Entonces vamos a darle guardar cambios. Y ahí nos quedó entonces la primera pregunta. Ustedes ven que dice página 1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en una sola página vamos a ver esa pregunta. Ya ahorita les voy a explicar cómo podemos ajustar. El icono me está diciendo que es de selección múltiple. Y ahí al ladito tengo una lupita y un bote de caneca. Entonces vamos a darle clic sobre la lupita para que ustedes puedan ver cómo se visualizaría la pregunta para el estudiante. Entonces de una vez yo puedo ver cómo lo verían los chicos. Dale clic ahí en la lupita. ¿Sí la pudiste ver? Le doy no sé, estoy acá. Yo estoy viendo la pregunta. Ok, dale clic Ahora, sobre la lupita que tienes ahí al ladito al lado de la pregunta. De la pregunta 1. la lupita, y no veo lupita.
Ahí estaba cerquitica. Fíjate que estás en la pregunta número 1. Ujú. Te dice, hay una lupita y un bote de caneca y te dice 1.00 y el lapicito. ¿Ya lo ubicaste? Baja un poquito. Estás arriba. Eso. Enfrente de donde estás ahí hay como un icono de lupa y una canequita de basura. Ay, no los veo. Tranquila, desplázate suavecito con el cursor por ahí mismo, por esa línea recta donde estás ahí. ¿No? Ajá, Espérate que lo envío. tranquila. Entonces, ve a la pregunta 1. Ubícate en la pregunta 1. O sea, cierro esta. Ah, ok, No, no, es que no la cierro. no, Es no que la la tengo cierres. ampliada. ¿La tienes que? La tengo ampliada. No sé si ahí la están viendo. Es que creo que como no les estoy compartiendo el escritorio, no se ve. Pero yo sí ya la estoy viendo, como aparece en azulito y todo. No sé si ustedes la Ah, ok. estén viendo. Nosotros todavía, yo todavía no lo estoy. Ah, por eso es. No, nosotros no lo vemos. Entonces, Debe espere, les ser por esos comparto el microsegundos escritorio. ahí que les digo Yo que toda asustada acá dije, ¿dónde estoy? Ya, entonces, no, espera, comparto. no, pero ya ubicaste la lupita, ¿cierto que sí? Sí, sí, sí. Entonces Ok. sale la pregunta en azulito con las opciones, pero esperen, les comparto el escritorio. Entonces Entonces, para quedó que... congelada quedó congelada tu pantalla. Si quieres, deja de compartir y vuelves y nos compartes. No hay lío. Puede pasar eso, que quedan las pantallas congeladas. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Ah, sí, muy bien. Ya ahora sí estamos viendo. Así lo vería el estudiante. ¿Listo? Ah, sí, Entonces, fíjense yo que sí lo estaba viendo. hay un cuadrito a mano izquierda que le dice al estudiante, mira, estás en la pregunta número 1, esta opción de pregunta todavía está sin responder y esta pregunta puntúa por 1. ¿Listo? Entonces ahí aparece el enunciado, el contexto y las opciones de respuesta que la profe acaba de mirar. ¿Listo? Entonces ahí le vamos a dar cerrar a esa vista previa. Dile ahí, cerrar, eso, cerrar vista previa. Y nos vuelves y Johanna, nos compartes. aquí Señor. me surge una pregunta, ¿no? Como te diste cuenta, pues nosotros hablamos de 3,5 para que haya evaluación, ¿sí? Para el mínimo. Sí, Sí. pero entonces si yo tengo un cuestionario de 5 preguntas, Sí. o el estudiante contesta 3 o contesta 4, no puede contestar 3,5 preguntas. Entonces ahí, bueno, ¿qué sabes tú cómo lo manejan en otras partes? ¿Duplican el número de preguntas? O sea, mínimo 10 o mínimo o 6 preguntas y le dan una de regalo al estudiante. Bueno, no sé, es para garantizar que el muchacho mínimo conteste 4 preguntas correctas. Entonces el 3,5 Así nunca es. aparecería. No, pues digamos que ahí Mm, podemos manejarlo con decimales, entonces fíjense que ustedes pueden configurar la puntuación de la pregunta con 0.5 o 1, ¿cierto? Entonces pueden configurarlo con decimales. ¿Dónde lo podemos hacer? Fíjense que ahí mismo enfrente de la pregunta yo puedo hacer la adición de cuánto peso tiene esa pregunta. Y puedo irlo haciendo mientras, puedo incluso fabricar las 5 o 10 preguntas y luego ya distribuirles un peso. Ah, Digamos ok. que O sea ahí que podemos ajustar. tomaría el 5 y lo dividiría en el número de preguntas y ese valor se lo agrego a cada respuesta. Ajá, sí, si quiero Oh, que todas tengan un mismo peso. Si hay, por ejemplo, una pregunta tipo ensayo donde ya estoy mirándoles otros elementos, la cohesión, la ortografía, de pronto sí puedo darle un más peso. Pero si Y, quiero y, darle a todas igual peso, no hay lío. y aquí O donde estamos, puedo poner la nota básica de aprobación 3, ¿sí? Entonces, o puedo ajustar la nota básica de aprobación mejor. que sea 3 o que sea 4, ¿sí? Entonces también lo puedo hacer así y cada una vale por 1. sí, Entonces el niño que saque 3 ya está pasando el Y le examen. coloca uno en la planilla, pues el 3.5. Ajá. pero es que Aunque ahí si hay un tú lo pasas inconveniente. automático, si tú lo arrastras Es, automático, entonces te va a quedar con 3 o 4.
O como les dije ahorita, entonces pueden dividir el número de preguntas perdón, la calificación máxima por el número de preguntas. Ok, sí, creo que esa es como la mejor porque al migrar la nota, Sí. si aquí obtuvo un 3, allá le pasa un 3 y allá va a ser, siempre no estará promovido, no estará aprobada esa calificación. Pero ojo, es importante que ustedes sepan que en la planilla solamente nos permite 2 dígitos. Entonces, si por ejemplo sale 1.73, entonces será 1.7. Si es 1.78, entonces 1.8, porque ya se aproxima al, que es el redondeo, ¿no? Ok, Lo que llamamos entonces, redondeo en matemáticas. eso también nos llevaría a entender que no podríamos usar como opción de cálculo el promedio de las respuestas. Ajá. Sí, es Pues cierto. de acuerdo a nuestra escala tendría que ser... Totalmente. Ujú. Así es. Mi profe Heidi, tienes una pregunta. Sí, sobre, pues aprovechando que están hablando de eso, ¿cómo arrastraríamos las notas de EVA a Educamos? Sí, ahorita también lo hacemos. Claro, Joana, es importante que si yo diseño algo, lo arrastre allá y de una vez tenga la calificación y no tenga que hacer doble trabajo por acá. ¿Listo? Joana, Bueno, te has mencionado en varias ocasiones la pregunta tipo ensayo. Entiendo que ajá, es como una pregunta abierta. sí, esa es abierta donde ellos deben hacer una producción textual, por ejemplo, ¿Y un cómo se ensayo. califica? Esa sí me toca leerla y ponerle la nota. Ok. Esa no la califica automáticamente el sistema, sino que yo tengo que trabajar una rúbrica, ¿cierto? Yo les explico a los chicos tal vez la rúbrica con la que yo voy a trabajar y ahí puntúo. Entonces les digo, mira, los aspectos que voy a evaluar en este ensayo son la redacción, la ortografía, la hilación de los argumentos. Ya tengo 3 aspectos y les digo, mira, de 1 a 3, el chico que cumplió con la ortografía, la hilación y la coherencia. De 4 a 5, el que tuvo mucho más argumentos, gestionó información, y de 4 a 5, puede ser que a través de una rúbrica, pero puedo trabajar de manera manual y digo, no, o sea, yo con solo leer ya digo 3 o Ok. 4 o 5, pero esa sí es manual. O Esa sí sea es. que, por ejemplo, a la mayoría, a un profe de inglés Ajá. le es útil, por ejemplo, para que motiven la escritura en segunda lengua y le digan al niño, listo, me va a escribir 2 preguntas en pasado o 2 preguntas en futuro. Bueno, yo de Sí. inglés no sé mucho, Ajá. Igual pero yo. entiendo que esa herramienta les podría ser útil para eso, pero les significa revisar uno por uno cada Sí, uno de los ítems. Ok. sí. Es Pero para que Igualmente los... como que los final, audios, ¿cierto? como es una opción final, pues ya vamos a ver eso. Si quieren, ya ahorita en la quinta hacemos ese tipo de ensayo para que ustedes vean cómo podemos trabajarla y organizarla. Bien, bueno. Ahora, yo puedo limitar en el ensayo cuántas líneas quiero que escriban. Entonces, no voy a ponerles que pongan 40 líneas, sino que puedo reducirlo a 15 líneas de tal manera que mis lecturas sean puntuales y sean párrafos muy concretos. Y ya, entonces yo digo 3, 4, 5, pero ya les estoy limitando el número de líneas que van a escribir. Profe Heidi, luego la profe Angélica. Gracias. O sea que en el caso, digamos, de los listening, o si yo les pido un video, lo cual pues preferiría por temas de pues verificar que de verdad ellos están haciendo lo que ellos entienden, también pasaría lo mismo. Yo soy la que evalúo como tal ese video y ahí a ellos, ¿cómo les envió la nota? O sea, yo se las digito y les sale tu resultado fue este, o de una vez pues yo lo pongo en mi planilla. Como las tareas. ¿Se han visto cómo se califican las tareas? Sí. Que ya la mayoría de ustedes han usado tareas, así sería entonces la evaluación de este tipo de preguntas. Ya vamos a mirar la visualización del estudiante para que ustedes vean cómo sería. Bueno, vamos, mi profe, ¿quién está? La profe Angélica. Angélica, ¿cierto? Profe Angélica, vamos a darle nuevamente a agregar otra pregunta, una nueva pregunta, y vamos a darle la opción falso verdadero, que esa es otra de las opciones que trabajamos muchísimo, es la última que tenemos allí. Falso verdadero, perfecto. Recuerden que en esta opción de pregunta
nuevamente vamos con P2, que creo que es la pregunta 2, ¿sí? Entonces tú les puedes poner P2. En el enunciado, entonces sería identifica falso o verdadero y ustedes les ponen el enunciado que ellos tendrán. ¿Qué es importante aquí? Pues que el nivel de complejidad sea conforme al nivel de pensamiento. Puede ser algo tan básico como, por ejemplo, no sé, Simón Bolívar fue el libertador de Canadá. Falso o verdadero. Entonces ya el niño sabrá que es falso, ¿cierto? Pero también la idea es que usemos enunciados que les permita a ellos un nivel de reflexión mucho más elaborado. Por ejemplo, los sustantivos, no sé, pienso yo en un niño de tercero que ya ha visto un poquito los sustantivos. Los sustantivos son, no sé si ya tengas ahí algo de falso o verdadero, mi profe, No. de pronto no, no importa. Entonces, por ejemplo, puede ser, piensa de pronto en ahí en qué grupo estamos, en tercero, En cuarto, cuarto. en cuarto. Entonces en inglés cuarto puede ser No, ciencias. vocabulario. ¿Está en ciencias? Listo. Entonces, no sé, los Acá ecosistemas. van Bueno, en el enunciado. si quieres utiliza el mismo enunciado que usaste ahorita. Me dijiste que tenías varias y ya la convertimos en falso verdadero. No te preocupes. Entonces, copia el enunciado que usaste ahorita y la segunda pregunta que tenías ahí preparada y ya la convertimos en falso verdadero. ¿La misma? ¿Cogemos la misma? Sí, tú me dijiste que tenías como de una misma pregunta 3 o 4 opciones de pregunta, del mismo contexto. Del mismo contexto, sí. Entonces, si quieres, vuelve y copia el mismo contexto, la segunda preguntita que tenías ahí a partir de ese texto y ya lo volvemos falso verdadero. Y la segunda preguntita que tenías ahí como a la mar. Listo. Muy bien. Entonces, la luz, el agua, el aire, el suelo son representantes de o los factores bióticos o los factores abióticos. Entonces, ahí podría ser. Entonces, el mismo enunciado, vamos a subir acá un momentito. Entonces, ahí lo complementamos. La luz solar, el agua, el aire, el suelo son representantes de los factores bióticos, ponle así, de los Espérame factores un segundo. bióticos. No te escuché, es que se me fue acá. ¿No me escuchaste? ¿Ahí me escuchas bien? Ya te escucho bien. Ok. Entonces, vamos a convertir ese enunciado en falso verdadero. Entonces, ahí le podemos poner la luz solar, el agua, el aire, el suelo, son representantes de los factores abióticos, perdón. Vamos a ponerle así. Identifica si esto es falso o verdadero. ¿Falso o verdadero? Y tú le pones, ajá, listo. Muy bien. Entonces, ¿esto es falso o es verdadero? Bueno, ahí nuevamente viene la puntuación, está puntuando como 1. La retroalimentación general no es obligatoria, pero sí la respuesta correcta. Entonces, ¿esto es falso o es verdadero? Entonces, ahí tú lo ubicas cuál es la respuesta correcta. Acá está falso. ¿Y dónde le coloco? O sea, le modifico acá Ahí. simplemente si es falso o verdadero. Ah, ok. Ajá, ahí no hay más, sí, porque como solo O es son una o es la otra. Exacto. Ahora, nos da la retroalimentación, vamos a ir abajito, dice retroalimentación para la respuesta verdadera o retroalimentación para la respuesta falsa. Entonces, como esto es verdadera, pues yo prefiero hacerle la retroalimentación a la respuesta que no fue positiva o que no la tuvo bien. Entonces, si quieres, dale ahí una retroalimentación de lo que fue falso
por ejemplo, nos falta repasar o algo que, no sé, vamos a intentarlo de nuevo, recuerda que la luz, el agua y no sé qué son factores tal. Entonces ahí uno le pone, es importante repasar o vamos a volverle a intentarlo. Recuerda que, entonces ya uno les da en el recuerda que, como la retroalimentación o el énfasis de lo que hemos aprendido. Ok, listo. Ese recuerda que se escucha bastante interesante porque le ayuda a caer en cuenta al estudiante por qué no tuvo correcta la respuesta. Exacto. Listo, y ya eso es todo. Fíjense que, y ahí le vamos a dar guardar cambios. Entonces, esa forma de preguntar, sí es importante el enunciado. Digamos que ahí lo clave es el enunciado y ahí solamente es escoger falso o verdadero y una retroalimentación para la respuesta que no es correcta. Listo, ahí vamos 2 preguntitas. Vamos con una nueva. ¿Cómo vamos los demás, profes? ¿Vamos bien? ¿Sí? Súper, súper. Ok, Yo me perfecto. escondo detrásito de la cámara para no dejar mostrar la admiración, pero qué herramienta tan poderosa. Uy, Listo. súper. Vamos entonces con la tercera opción, que es la respuesta corta. ¿Listo? Entonces vamos a escoger la respuesta corta, que también la utilizamos muchísimo. Entonces digamos que aquí es, como bien lo dice ahí, una respuesta muy puntual. Regularmente, ¿cuándo la uso yo? Cuando son nombres de personajes, cuando son fechas o cuando son conceptos muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuál es la parte de la célula que se encarga de la respiración? Uno ya sabe que es la mitocondria o que es el núcleo, entonces es una cosa muy puntual, es prácticamente conceptual, ¿sí? Entonces ahí le pones P3, que es el número de pregunta a la que llevamos, y ya le ponemos ahí el enunciado. Lo que tú quieras, pero que sea una respuesta muy concreta. Esa que dijiste, que le respondiste Pues, bien. sí, está perfecta. La parte de la célula que se encarga de tal, entonces ya los niños tendrán que responder lo puntual. Por ejemplo, yo que soy de literatura, a mí me gusta mucho el autor del libro, el autor del libro de 100 años de soledad es. Entonces ahí les pongo que ellos deban escribir. Listo, entonces, esta también puntúa como 1, la retroalimentación igual como lo hemos hecho. ¿Qué te pregunta aquí después de la retroalimentación general? ¿Es igual mayúsculas que minúsculas? Entonces, esto depende, ¿sí? Por ejemplo, yo que pregunto nombres de autores, no es igual mayúsculas que minúsculas. Yo le voy a enseñar al niño que identifique que los nombres propios, o al jovencito, que los nombres propios son con mayúsculas, ¿sí? En este caso, pues como es la parte de la célula, digamos que ahí no es igual mayúsculas que minúsculas, ¿cierto? Pero si yo en la pregunta voy a preguntar, por ejemplo, la capital de Venezuela es, los nombres propios igualmente requieren la discriminación entre mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Entonces, te estoy preguntando por capitales, estoy preguntando por zonas geográficas, estoy preguntando por nombres de autores, entonces ahí sí tendría que darle la segunda opción, que no es igual minúsculas que mayúsculas, ¿listo? Ahora dice, mire, las respuestas correctas. Debe proporcionar al menos una respuesta posible. Las respuestas en blanco no se utilizarán, se usará como comodín para cualquier carácter. Quiere decir que como hay opciones concretas, en el caso, por ejemplo, que les estoy dando de Gabriel García Márquez, ellos me podrían escribir Gabriel García Márquez. Hay otro niño que me responderá Gabriel Márquez. O hay otros que dirán Gao. Y las 3 opciones son válidas, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir esas 3 opciones. Es decir, vamos a acercar o vamos a delimitar las posibles respuestas que el estudiante dará. Entonces, en la respuesta número 1, ¿cuál será, mi profe? De eso que tú hiciste. Colocándolas en... Y acá también van varias opciones, ¿sí? Sí, entonces vamos a poner un ejemplo, cloroplasto.
Entonces, esa es la opción que evidentemente el estudiante respondería, ¿cierto? Entonces, en calificación, tú le vas a dar 100%. Esa, o sea, esta no es la respuesta correcta. O acá colocó. No, ahí es lo que deberían ya responder los chicos por conocimiento, por memoria. Okay. Mitocondria. Listo. Entonces tú le vas a dar en calificación que queda justo enfrente 100%. O sea, si el estudiante responde mitocondria así como la escribió, entonces sí, está bien, está chuleado. Ahora, puede ser que un niño te escriba mitocondria en mayúscula, entonces vamos a ponerla en la respuesta número 2. En mayúscula. Y voy a ponerle que igual 100% porque pues digamos que ahí lo único que hizo fue, se le olvidó ponerle en minúscula y igual está bien. A ver, que me quedo con tilde también. También puede ser válida, entonces listo. Supongamos que, no sé, el chico escribió mitocondria con un tilde en la I. Entonces ahí uno dice, no, mitocondria no tiene tilde. Entonces tú en la calificación puedes decirle, te lo voy a valer como 70% o 60%. ¿Por qué? Pues porque sí está bien, pero no del todo 100%, ¿cierto? Porque no tiene tilde. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo mismo puede pasar con los ejemplos que he dado de Gabriel García Márquez, o supongamos que hay opciones de respuesta que pueden ser polisémicas, ¿sí? Que donde el estudiante podría dar varias opciones, igual son igualmente claves. Entonces yo ahí, fíjense que ahí nos dice espacios en blanco para 3 respuestas más. Es decir, que yo puedo ubicar más opciones de respuesta, indicando que pueden ser posibles o no, o que de pronto no están tan llenas como lo que acabamos de hacer. Mitocondria sí está bien, pero quiero enseñarles también a través de la ciencia que es necesario las tildes o la ortografía. ¿Listo? Entonces ahí le vamos a dar guardar cambios y ya, ahí nos quedó la respuesta correcta. Ve la pregunta número 3. Entonces recuerden que en estas opciones de respuesta corta, lo que vamos a hacer es delimitarles las posibles opciones que los chicos puedan desarrollar. Listo, ahí vamos entonces 3 opciones de pregunta. Vamos nuevamente a agregarle mi profe Angélica. Y vamos a darle la opción emparejamiento. Ajá. Entonces, en emparejamiento, ¿qué es? Cuando hay 2 columnas y los chicos tienen que relacionar. ¿Listo? Entonces, ahí le vamos a ponerle pregunta número 4. Y aquí, pues, tú le dices relacionar la columna número 1 con 2, por poner un ejemplo. O, por ejemplo, si vas a relacionar, no sé, las partes del cuerpo, o en inglés, por ejemplo, si les vas a poner que relacionen las palabras en inglés con las palabras en español. O yo les pongo el ejemplo de los sinónimos y antónimos. Entonces les digo, relaciona las siguientes palabras con su respectivo antónimo, ¿sí? Entonces ahí simplemente tú le pones el enunciado. El enunciado, ok. Ajá, listo. Entonces vamos a bajar. Y piensa en espacios de relacionamiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo les ponga el ejemplo de sinónimos y antónimos, entonces pregunta 1 feo, la respuesta bonito. O en este caso, por ejemplo, si es la parte de la célula, no sé, mitocondria, respiración, núcleo, tú que conoces más el tema, o por ejemplo los abióticos, luz, abiótico, eso que estábamos preguntando. Ok, ¿y acá cómo se colocarían? Por ejemplo, puedes ponerles ¿Acá? ahí como... Ajá. Acá podría, por ejemplo, colocarles, bueno, una que tengo acá y lo hacemos en emparejamiento. Sí, Acá iría solamente... la pregunta, por ejemplo, así. No, ahí sería... Bueno, también pueden ser párrafos,
Sí, Sí, puede o ser. Dice que palabras las células cortas. que no Ay, poseen un ahora núcleo definido y tienen el material genético disperso en el citoplasma. y acá Entonces, ¿son menciona, por qué? ¿Qué ejemplo, tipo de procariota. células? Ajá, eso, procariótica. Eso está bien. Ujú. Entonces ellos tendrán que llevar esa frase al tipo de célula que es. Muy bien. En la pregunta número 2, entonces ya me imagino que será la eucariótica. La eucariótica, ¿sí? Si me acuerdo bien de las ciencias. Sí, muy bien. Sí. Perfecto. Entonces ahí simplemente es buscar opciones de relacionamiento. Ok, ¿Sí? Entonces, genial. si son con los niños chiquitos, entonces la parte del cuerpo que, ¿cierto? O el sistema hace parte del sistema inmunológico, hace parte del sistema nervioso. Entonces uno pone huesos, nervioso, hígado, ¿cómo es que es? El sistema Nervioso central, sistema digestivo, nervioso. ¿sí? Exacto. Entonces, todas las posibilidades de relacionamiento, aquí simplemente ubico pregunta con su respuesta. Listo. Entonces, ahí serían solo dos enunciados, ¿cierto? ¿O hay otro tipo de No sé, células? pues No, no, pues ¿cierto? hay animal y vegetal también, pero digamos que en cuanto al núcleo Bueno, solo estos dos. no. Entonces, ahí dejémosle las dos opciones y le vas a dar guardar cambios. Y vamos a ver cómo se nos... Bueno, dice que bueno, falta, mínimo serían 3. Ah, ok, entonces espérate, colocamos Entonces otra. ya sabemos que mínimo 2 preguntas y 3 respuestas. Bueno, fíjate, 2 preguntas, entonces puedes ponerle en respuesta célula animal. No, mira lo que dice ahí abajo en rojo. Debes suministrar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Entonces ya por descarte tú le pones célula animal o vegetal, no sé. Eso, listo. Ahora sí dale guardar. Perfecto. Entonces ya saben, mínimo 2 preguntas Tres con 3. respuestas. Vamos a darle la lupita a ver cómo nos quedó esa Ah, pero pregunta. esperemos a ver. Eso. No sé si ahí lo ven, que no me pase lo de ahorita. Ahí lo están viendo, ya lo desplegó. No, todavía no. Entonces esperen, vuelvo y les comparto. Pero ahorita que veamos la visualización general, seguramente nos va a dejar ver todas. En los descriptores de cada una de las formas de pregunta nos dice, bueno, ahí está, mira. Entonces ahí dice las 2 opciones y le da a elegir, dale en la pestañita de elección, eso. Ahí le debe aparecer eucariótica, Sí, procariótica y animal. Entonces ya el animal. estudiante tendrá que escoger cuáles de esos Ay, enunciados qué es la correcta. chévere. Lo mismo en inglés, claro, o sea, si quiero evaluar vocabulario, entonces el vocabulario en español con el vocabulario en inglés. Profe Heidi, tienes una pregunta. Sí, para la profe Angélica. Profe, para que no tengas que estarte saliendo y quitando la pantalla, si quieres te puedes meter en la primera pantalla que te sale. ¿En la de escritorio? Sí, Sí, y sino ahí que es que a ya mí no me puedes. gusta porque me ven todo, como todas las páginas y termina uno. Hasta los mensajes que entran, si uno tiene, por ejemplo, el Telegram, entonces como que todo lo visualizan los estudiantes. Por eso es que no me Okay. gusta compartir. No, pues en el caso de ustedes no hay problema, pero como que ya es la costumbre de solo compartir Claro, total, la, no te la- preocupes. Bueno, y vamos a hacer el último, que es el tipo ensayo. ¿Listo? La pregunta tipo ensayo. Y ahí ya tendríamos una evaluación con 5 preguntas. Entonces, agregar, listo. Fíjense que aquí vamos a darle ensayo y antes de darle agregar, nos da un descriptor. Dice, mira, permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos. Se deberá calificar manualmente. Entonces, de una vez en los descriptores me está diciendo cuáles son automáticas y cuáles necesitan de calificar manualmente. Entonces, aquí sería P5. Y en el enunciado, entonces yo ya les diría, elabora un argumento, elabora un ensayo, elabora un mini artículo científico, elabora una descripción, elabora, no sé, ¿cierto? Entonces ya uno o redacta, escribe, lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces
Por ejemplo, yo que soy literatura, cojo, no sé, una situación allí, un poco de palabras y les digo, a partir de estas palabras van a escribir un ejercicio de creación utilizando estas palabras y lo van a hacer en la tipología textual de un cuento o una fábula o una anécdota. Claro. Entonces yo ahí les pongo la sugerencia de lo que van a trabajar, ¿listo? Ahí en el enunciado. Listo, bajemos un poquito. La puntuación regularmente a este tipo de preguntas yo le doy más peso. ¿Por qué? Porque ya en el ejercicio de producción textual yo también puedo ver qué tanto he aprendido, ¿sí? Porque digamos que en las otras opciones que son selección múltiple, él coge muchas veces a Tim Marín de Dopingüe, o en las opciones de respuesta corta, pues él fácilmente puede buscar algo por internet. Pero cuando hay un ejercicio de producción textual, él deberá organizar sus ideas, ir nuevamente a sus apuntes, ir nuevamente a su texto escolar o lo que tengan, y tendrá que dar un pensamiento mucho más superior. Entonces yo este tipo de preguntas las puntúo no solamente con uno, les doy un poquitico más de peso. Entonces, aquí en la retroalimentación general, listo. Ahora, en las opciones de respuesta, ahí es donde vamos a acercar que no sea tan amplio. Entonces, ahí donde dice formato de respuesta, por defecto aparece editor HTML. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante podrá utilizar el formato con todo, ponerle viñetas, ponerle numeración, agregar una imagen, cambiar el color, es decir, le permite un editor con formato. ¿Listo? Si yo dentro de ese desplegable escogiera texto simple, el estudiante solamente ubicará texto, pero no le va a dar un formato. Entonces yo por eso lo dejo por defecto editor HTML y que él pueda ponerle colores, que lo cambie, que lo agrande, que utilice una imagen como él quiera. Ahora dice, tamaño de la caja de entrada, entonces 15 líneas hasta 40 líneas. Entonces ahí es donde yo les digo que ustedes pueden delimitar para que lo que tengan que leer uno por uno, pues no sea muy extenso, ¿sí? Pero por lo menos sean párrafos que me permitan a mí valorar el ejercicio de producción textual desde las áreas que sean, sobre todo también en inglés, cómo están haciendo sus writing, entonces también puedan. Ahora, si les permito archivos adjuntos, regularmente cuando uso el editor HTML, pues no permito datos adjuntos. ¿Por qué? Porque eso se me vuelve un melcochero. Puede que los estudiantes, algunos me envíen por el editor y otros me lo envíen por datos adjuntos. A no ser que yo diga, bueno, van a hacer un ejercicio de escritura y van a agregar una imagen. Entonces, digamos que el archivo adjunto es valedero porque es una imagen o es un video. Pero si yo, por ejemplo, dejo la opción libre, que sea el editor HTML, pero también les digo adjuntos un Word, pues digamos que ahí sería incoherente. O escojo el Word o escojo el editor HTML. Pero si escojo el editor HTML y además les digo adjunta una imagen, entonces ya ahí sí le digo, vas a adjuntar un archivo, entonces ahí le digo archivos adjuntos requeridos, listo, y además le cierro la posibilidad del tipo de archivos que quiero que él cargue, listo. Entonces vamos a darle la opción, después de permitir archivos adjuntos, dile que sí, para que ustedes vean cómo podría hacerse. O sea, le doy. Dile que sí y le vas a dar un archivo adjunto. Pero es que no me aparece, sí. Ya. Y luego nos dice tipo de archivos. Entonces, en la cajita yo le digo elegir y ahí me van a salir una cantidad de opciones. Entonces yo lo que hago es, o es video, o es audio, o es documentos, o es HTML, o son imágenes. Entonces, como yo quiero que él adjunte una imagen, entonces le voy a dar la opción Image Files. Entonces ahí va a permitir todas las opciones de imágenes. Entonces ahí puedo acercarle incluso JPG, GIF, ¿cierto? El tipo de archivo concreto que él quiere que suba.
Si yo le delimito que sea una imagen JPG o GIF, y si él quiere adjuntar un PDF, un Excel, una PPT, pues no se lo va a dejar adjuntar porque yo le cerqué o delimité el tipo de adjuntos que él puede utilizar. ¿Listo? Entonces ya depende, digamos, del tipo de ejercicio que ustedes quieran que ellos elaboren. Entonces vamos a darle cancelar, ajá, y ya vamos a darle guardar cambios y mostrar. Perfecto. Listo, ahí ya tendríamos unas 5. Voy a enseñarles una última pregunta y ya con eso pasamos a la planilla. La última, entonces, es arrastrar texto sobre, entonces sería arrastrar y soltar sobre texto. Creo que es la segunda. Esa. Listo. Entonces ahí, ¿qué pasaría? Yo puedo copiarles un texto. Entonces ahí sería P6, según el orden que llevamos ahí. Y aquí en el enunciado de pregunta, usa un párrafo, profe, el que tú quieras. Puede ser incluso el párrafo de contexto que hemos venido trabajando en la pregunta unidos, el que tú quieras. ¿Qué va a pasar allí? Entonces, lo que vamos a hacer es como dejar unos espacios en blanco donde el estudiante va a tener que arrastrar unas palabras y completar el párrafo. Okay. ¿Sí? Entonces, escoge, por ejemplo, unas palabras que él va a tener que completar. No sé, unas palabras que sean ecosistema. Entonces, Y la quito. esa palabra vas a ponerla en doble corchete. No la quites, ponla en doble corchete. ¿Y cómo saco el doble corchete? Es la, bueno, si estás en, a ver. Estoy con teclado en inglés. ¿Estás en teclado de portátil o teclado de portátil? Entonces sería, tiene que ser cuadradito. ¿Cuál? Hay dos teclas que están al lado de la ñ y pues si estás en portátil le das Shift y ahí están los dos corchetes. Creo que a ver si te funciona, profe. Eso, gracias. Sino que es que yo no tengo ñ, es que yo tengo este teclado que está en inglés, no tiene la ñ. Pero venga, a ver, No, pero está al ladito del Enter. Esas dos están al ladito del Enter. Ahí tú las ves, los corchetes. No. ¿No? Espérate. ¿Ves el Enter? Sí. Entonces, Sí. ahí al ladito del Enter a mano izquierda ya encuentras el corchete de cierre. Pero entonces lo activas con el Shift. No, es que este teclado no me sale. Como hiciéramos para mirar. Tómale una foto a tu teclado y nos los envías por el chat a ver cómo. Bueno, o si les alguien explico nos de puede pronto compartir por el chat y la profe los copia y los pega. Ay, sí, mejor. Espera, mira al profe si puedo hacerlo. Copiarlos y pegarlos por el chat y la profe los copia y los pega después. O vengan, les muestro aquí para que digamos que aprovechemos el tiempo. Ajá, sí. Yo les muestro desde acá el curso y ya miramos. ¿Listo? ¿Me están viendo pantalla? Sí, sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Entonces, espérate, yo cierro una cantidad de cosas que tengo por aquí. Que no vaya... A ver. Estoy aquí en mis asignaturas. Bueno, voy a entrar acá. No, ya me cerró sección. Entonces voy a ingresar tal cual rápidamente.
mis asignaturas. Estudié lenguaje cuarto, tercero. Aquí. Acá. Eleva. Listo, creo que ya pude acá con las que me envió la profe Ana. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, si quieres, comparte otra vez pantalla para que sigamos haciendo ahí el ejercicio. Para que no se pierda el hilo. Eso, pero tiene que ser doble. Ah, ok. Le pones doble de entrada y doble de cerrada. Me toca copiarlo. Eso. Tocas que identifiques en tu teclado ya con tiempito para que no tengas ahí que estar copiando. Listo. Giovanna, esto lo que va a Señor. hacer es que se me generen espacios en blanco que luego debo completar. Sí, le va a aparecer esas palabras le van a aparecer para que las arrastre y las suelte en el lugar que debe ser. Ok. Yo creería que este tipo de pregunta también hay que hacerla con los otros educadores porque no recuerdo que ellos la hayan visto antes. Listo. Bueno, entonces voy a anotarlo por aquí para también las opciones. Bueno, mi profe, hazlo también con otra palabrita además. O tal vez abióticos y abióticos, esas dos palabras que son clave ahí, cópiales los corchetes. Ajá. Eso. Listo. Ahora ya sabemos, ecosistema, bióticos, abióticos. Listo, entonces ahí donde dice ecosistema, ponle número 1, borra la palabra ecosistema y le vas a poner 1. Ya saben, porque son poquitas, ecosistemas, bióticos y abióticos. La 2, bióticos y 3 en abióticos. Listo, ahora vamos a bajar, mi profe. Y ahí en las opciones de respuesta vas a escribir en la primera ecosistemas, que fueron las palabras que teníamos allá arriba. Bióticos en la opción 2 y la opción 3, abióticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas palabras las vamos a trasladar acá y entre corchetes vamos a dejar el número en las opciones que están acá. ¿Sí? Entonces quiere decir que ya en el párrafo, en la opción 1 está ecosistemas o debe ser reemplazado por la palabra ecosistema, donde está el número 2 entre corchetes, bióticos, y donde está el 3 entre corchetes, abióticos. ¿Listo? Ahora sí vamos a darle guardar cambios. Listo. Y vas a darle entonces la previsualización para que tú y tus compañeros vean cómo quedó. Ahí no es. No, le di donde no era. Eso. Muy bien, entonces ahí tenemos que los chicos tendrían que arrastrar estas tres. Ajá, ahí, eso. Eso es de arrastre. Ajá. Ay, qué genial. Está súper esa opción. Listo, mis profes. Ahora vas a volver a tu evaluación. Vamos a hacer la visualización del estudiante y luego pasaríamos al arrastre de la planilla y creo que con eso alcanzamos a finalizar el espacio.
Ahora, espérate. Hicimos 6 preguntas y está sobre 5. Entonces, de una vez vamos a hacer el ajuste. O podemos ocultar una o podemos eliminar una para que cada una quede con un peso de 5, o dividimos 5 entre 6. Yo creo que se le puede Entonces, dejar espérate. a 205. Bueno, te pregunto ahí, Joana, ese es un buen ejemplo. Ahí no se puede dejar, por ejemplo, una opción adicional, es decir, que la califique sobre, que seleccionamos 5 preguntas y Sí. dejamos una como un flotador que si la contesta correctamente pueda recuperar. O sea, esa figura existe ahí, no sé. Yo creería que sí, pero yo la verdad no la he cacharreado. Déjame, yo la cacharreo para que de pronto si haya una opción de que haya una respuesta afirmativa, la deje como un plus. Y en la próxima vez que nos veamos de inquietudes, te la resuelvo. Yo Ok, sí creo que puede haber la opción, me tocaría escacharrearla. Ok, sí. Porque Moodle sí da muchas buenas opciones, pero todavía no la he hecho de esa manera. Entonces yo le cacharreo y ese día te digo sí o no se puede. Vale. Bueno, entonces, o en este caso, o eliminamos una o dejamos, como lo dice el profe, podemos dejarles unos con pesos de 1 y las otras que sean de 0.5, 0.5. Entonces ya tú escoges, mi profe, a cuál podemos dejarle 0.5, 0.5 para que equivalgan a 1. Le das Ay, enter, no le le das di. enter, le das enter para que te ajuste. 0,5. Eso. Eso, muy bien. ¿Qué otra? Eso. Ahí ya te quedó 5, ¿cierto? 1, 2, Ujú, 3, sí. 4, 5. Perfecto. Bien, ahora vamos entonces nuevamente al curso. Vamos a ir desde la parte superior. Mi profe, donde dice biología cuarto primero B. Ajá, listo. Bueno, vamos entonces cámbiale el rol desde tu nombre y vamos a verlo, cambia el rol al estudiante, alumno, muy bien, y vas a entrar a la evaluación como si fuéramos nosotros los que estamos respondiendo. Entonces ahí te dice, bueno, realizar el cuestionario ahora, no, seguramente no te lo va a dejar No. porque está la fecha, habría que configurar la fecha. Entonces vamos a hacerle un ajustico ahí a la fecha. Para que nos deje verla. Tienes que volver al rol del docente. Entonces vamos a darle en la tuerquita, edición de ajuste. Editar ajustes. Y vamos a la fecha. Temporalización. Le vamos a poner el día de hoy, 19, 4:30 de la tarde. Perfecto. Listo, vamos a darle ahí a guardar y ya podemos ir al rol del Tienes que darle 16, profe, porque eso era Sí, es militar. hora militar. Ah, ok. Ah, sí, es cierto. Muy bien, gracias. Ajá, guardar cambios y mostrar. Ahora sí, vamos nuevamente al rol del chico. Ahora sí, intente resolver el cuestionario ahora. Listo, escoge ahí como si fueras el estudiante. Fíjate que le está apareciendo una pregunta por cada página, de tal manera que él no pueda ver lo que viene a continuación. Y ahí tenemos a mano derecha la navegación por el cuestionario. Las que están guardadas van a aparecer en gris oscuro. Ahí nuevamente dale la opción o verdadero o falso. Si quieres, en una de las opciones, equivócate para que también se vea cómo sería la opción.
Ahí escoges. Siguiente página. Ahí en tipo ensayo escribe, no sé, XXX o hay varias palabras, no importa. Eso. Y mírate que ahí te dice enviar, pero fíjate que en la parte de arriba, sube un poquito, ¿ok? Ahí te da la opción de páginas, enlaces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo le cerqué a él la oportunidad de subir otros archivos. Entonces, archivos adjuntos, él también, dale en archivos adjuntos, ¿vale? Como si él fuera a cargar un PDF, un Word, no se lo va a permitir. ¿En dónde? Porque abajito, baja un poquito, eso. Ahí en archivos adjuntos, haz de cuenta que tú vas a arrastrar cualquier documento que tengas ahí en tu computador, que sea de Word o que sea PDF, algo que no sea una imagen. Ok. Por ejemplo, este. Sí, esa puede ser, ajá. Y le vas a dar subir archivo, subir este archivo. Bueno, ahí le dejo. Siguiente página. Y vas a arrastrar, entonces vamos a ver cuál es la retroalimentación que le aparece allí. Ah, creo que no le acercaste al filo de imagen, ¿cierto? No. Creo que no, sí. No, sí. Ahora vamos a darle terminar intento. Listo. Lo que va a aparecer ahorita es un resumen de qué respuestas quedaron guardadas y cuáles no. Y como le dimos 2 intentos o un intento, entonces le dice, este intento debe ser presentado. ¿Está seguro? Enviar todo y terminar. Dale enviar todo y terminar. Y le pregunta una vez más, ¿está seguro? Porque una vez lo envié, baila. Entonces ahí vemos en el primer encabezado que dice en qué hora está finalizado, el día viernes, cuánto tiempo duró el estudiante en el intento y hay una sin calificar aún. Entonces en la navegación por el cuestionario le quedaron 6 preguntas en verde en la parte superior derecha, una en rojo que le quedó mal y la que está en gris es la que debe calificar el profesor. Esa sería Okay. la que el profesor debe calificar de manera manual. ¿Listo? Entonces, por eso, ahí hasta que el profesor no la revise, pues no tendrá una calificación total, pero la mayoría fueron automáticas. Y fíjese que de una vez le sale la retroalimentación en el caso donde tú le pusiste excelente. Ajá. Dale la pregunta 2, que también creo que sí, esto es verdadero y estuvo bien, pero sí. Ajá, mitocondria, ahí estuvieron mal, perfecto. Ahí aparece el archivo que él adjuntó y las respuestas. Entonces, así se vería la visualización para ellos. Por favor, cambia de rol nuevamente a tu rol, profe. Y vamos a ir un momentito a la parte izquierda, donde dice calificaciones. Eso. Entonces, ahí ya tú vas a tener a tus estudiantes, ¿cierto? Con las calificaciones que tú les has puesto. En el caso de ahí veo que tienes la tareita. Corre un poquito con el scroll, pero eso. Entonces ahí ya le va a aparecer la evaluación cuando tú ya le califiques de manera manual el ensayo. Ya ahí le va a aparecer también la nota de evaluación a él. ¿Listo? Ahora, ¿cómo quiero arrastrar eso a la planilla? Ahí estamos en el EVA, pero queremos que eso quede arrastrado. Yo todavía no tengo planilla. ¿Tú todavía no tienes planilla? No, no he hecho las de hasta ahorita las voy a hacer. Ok. Pregunto, ¿hay algún profe que de pronto ya tenga planilla y al menos una tareita ya calificada? O si no, lo hago desde mi usuario, no se preocupen.
Pues sí, Creo yo que Will, tengo tú ya. tienes de pronto configuración de de planilla. Bueno, no Yo hay creo que lío. es el tuyo. Sí, es mejor. Vamos a hacerlo desde el mío. Ay, No se no, preocupe. hasta ahorita las voy a hacer. Planilla, pero No no, se preocupe. hasta ahora Tranquilo. llevo una Bueno, semana. Entonces todavía no hay trabajos. listo, no hay lío. Aquí yo tengo, un momento. Voy a regresarme aquí. Siempre que quiero regresarme, voy aquí. ¿Me están viendo pantalla? Sí, señora. Perfecto. Entonces, aquí todavía estoy en mi EVA, voy a ir a mis asignaturas y donde he trabajado es en este lenguaje, ¿sí? En este lenguaje es donde he trabajado, pero donde tengo el EVA, a ver, yo miro, ¿sí? Aquí es donde tengo, sí, acá tengo mi EVA. Listo. Ahora, como yo tengo algunas actividades de EVA, me voy a puesta de notas ahí mismo por esa pestañita. Y si de pronto, si alguno de ustedes, ninguno ha hecho una configuración de planilla, lo que viene ahora es esto. Escojo entonces el nivel que me ubico acá, ¿no? Entonces fíjense que acá me dice que es preescolar, básica primaria, bachillerato media. Entonces, donde yo he trabajado es en básica. Entonces selecciono aquí el curso que es tercero A, escojo el lenguaje y el periodo número 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer por primera vez? Ustedes le van a dar la opción donde dice planilla de profesor. Entonces, ahí es donde vamos a configurar qué categorías es como lo más importante, llamémoslo así. Entonces, si quiero añadir un indicador, entonces aquí le pongo, no sé, puede que ustedes trabajen por las 3 competencias. Entonces, saber, puede ser, y le voy a dar guardar. Hay otra que es general, que es hacer, ¿no? O como ustedes lo quieran llamar, hacer. Ay, Dios mío, hacer. Entonces aquí le pongo saber hacer, le doy guardar. Este abreviado es solamente para ustedes, esto no tiene, digamos, sí nos va a pedir sí o sí un abreviado. Entonces aquí le pongo el ser, porque a mí también me es importante el ser. Y le doy, entonces, saber, no le puedo poner ese porque ya arriba está como saber. Entonces le pongo saber ser en el abreviado y pueda que el último indicador para mí importante es la evaluación final. La evaluación final. Entonces le pongo aquí así y le doy guardar. Esas son mis 4 categorías. Ahora, estas todas en el peso deben sumar 100%. Entonces yo digo, este vale 30, le doy enter, este vale 30, enter, este vale 30 y resulta que para mí la evaluación final tiene un peso de 10% de todo el periodo. ¿Listo? Bueno, para ahora, si yo voy a agregar, señor. Para confirmación con los compañeros, en el interno son 35, 35, 15 y 15. Y en vez de la evaluación final, nosotros manejamos es el social. Que es como la estructura base. Listo, entonces así se haría. Y está perfecto porque ya lo tienen muy bien organizado. Supongamos que en el saber, entonces ahí yo voy a arrastrar algo del EVA, ¿cierto? Entonces yo por allá traje una tarea. Entonces le voy a poner tarea. O sea, para mí en el saber son las tareas. Entonces aquí le pongo una T, le pongo de una vez visible y le doy guardar. Resulta que en el hacer, entonces yo voy a considerar los talleres. Entonces, Joana, recuérdame porfa qué significa esa opción de visible ahí al seleccionar. Que se vea, ya te voy a mostrar en la panorámica. Entonces aquí le pongo taller, visible, guardar. Cuando yo le doy visible, fíjate que acá la categoría principal está en un azul oscurito y le puse visible para que de una vez se vea la subcategoría. Ok. Si no le doy visible, entonces solamente pues no aparecería. Ese no está relacionado con que los clientes puedan ver la nota. No. ¿De ninguna manera? Ok. No, es para ustedes
ustedes ya al final de periodos, cuando ya lo imprimen y ya se lo permiten ver a los papás, pero en este momento ellos no tienen visualización de esto. En el SER yo digo, bueno, lo que yo evalúo es la participación en la clase en vivo, puede ser, ¿cierto? Entonces le doy participación, le doy visible, o que sea respetuoso, ¿no? En esa participación y en la evaluación final. Entonces yo digo, voy a tener en cuenta un cuaderno, puede ser, ¿no? No necesariamente son ejemplos. Y en la evaluación final también el quiz, un quiz final. Que hicimos ahorita en EVA. ¿Listo? Quiz. Y le doy visible. ¿Qué pasa? Los pesos de las subcategorías ustedes las pueden dejar ahí en uno, ¿sí? Porque para mí todas pesan igual. Si yo en la tarea también pongo un debate o en el hacer un debate, la construcción de una maqueta, todas las voy a dejar uno. Pero en la evaluación final sí hay una diferencia. Resulta que para mí no vale igual el cuaderno que el quiz. Entonces yo digo, no, el quiz tiene un peso del 70% y el cuaderno un 30%, ¿sí? Por poner un ejemplo. Es decir, que si dentro de sus subcategorías alguna tiene más peso, pues ustedes siempre deben configurarlo de 1 a 100. Pero si por lo demás, las demás actividades tienen un valor igual, déjenlo en 1, ¿sí? No se pongan ahí a hacer cálculos de 100%, ¿no? Déjenlo en 1 si para ustedes las demás subcategorías o evidencias de aprendizaje tienen un valor igual, por defecto les va a dejar en 1. Listo. Ahora, ustedes pueden importar planillas. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Importar planilla. Y me dice, planilla destino sobre la que se importarán los ítems seleccionados. Entonces, yo hice esa planilla número 1, entonces quiero pasarla al periodo número 3. ¿Listo? Destino. Fíjense que acá dice planilla destino. Ahora me dice, seleccione la planilla origen. Entonces, la planilla origen es, puede que el otro año, en el 22-22, yo digo, no, pero yo ya hice una configuración de planilla del 2021. Entonces, usted puede arrastrar planillas de años anteriores, de otros cursos. Entonces, si usted es profesor de inglés, de lenguaje, o de matemáticas, o de biología y química, entonces usted puede arrastrar biología, química. Entonces, eso también me ayuda. Entonces, yo aquí voy a seleccionar, tercero A. Lenguaje, o sea, voy a arrastrar de la propia lenguaje, pero voy a arrastrar del periodo número 1. Eso que acabamos de hacer, fíjense. Entonces le voy a dar cerrar. ¿Listo? Importar planilla. Entonces, voy a cerrar aquí y vamos a mirar el periodo número 3. Aquí selecciono el periodo 3. Y aquí ya me aparece importada la planilla. Se dan cuenta que las abreviaturas sirven es para yo identificar qué corresponde. Entonces aquí aparece, ausencias, ¿por qué? Porque tengo en este momento chuleadas las incidencias, ¿sí? Pero yo aquí solamente voy a dejar, ni siquiera las observaciones. Joana, una pregunta, y asimismo yo puedo importarla de un curso a otro, por ejemplo, de 401 a 402 del mismo periodo. Sí, señorita. Okay. Eso es lo bonito de la planilla del profesor. Y es solamente escoger desde donde quiero importarla a donde quiero importarla. Inclusive la planeación también puede ser sujeta a una migración similar, ¿cierto? Sí, señor. Obviamente, miren que aquí en el periodo, señor. No, como la planeación sí tiene detalle en fechas, entonces si tú, por ejemplo, migras la planeación de 401 a 402, deberás ir y hacer las actualizaciones de las fechas para que te quede alineada con el cronograma de clases que tiene. Es como la novedad que habría que hacer ahí. Qué chévere. Sí. Entonces ustedes ya ven aquí, mire, aquí tarea, taller, participación. Ahora, ¿qué quiero jalar? El EVA, ¿cierto? Entonces, para jalar el EVA, no le vamos a dar planilla, sino cuaderno digital. Entonces, en el cuaderno digital, en el periodo número 1, le voy a dar configuración. Y en la configuración, entonces, yo le voy a dar una categoría. En este caso, sería tarea, pero como ya la tengo allí tarea, entonces puede ser EVA para que yo identifique
que esa es la de Eva, ¿sí? Como por recordar precisamente que viene de allá. ¿Dónde lo voy a traer? Como fue un quiz, lo que acabé de hacer, entonces yo le dije, no, ese quiz lo preparé para la evaluación final. Entonces lo que voy a arrastrar es ese. Y le voy a dar guardar. Entonces, guardo la categoría. Ahora le voy a dar importar contenidos del EVA. Entonces selecciono y le doy aquí esta opción que dice importar actividades del EVA. Entonces allá me aparece una tarea que yo tengo y ortografía visual final. Entonces la ortografía visual fue el quiz, entonces yo le doy EVA y esta tareita también le doy EVA, pero entonces aquí le puedo poner tarea, o sea, yo puedo hacer ediciones de una vez de aquí. Voy a dejar las dos con EVA y le doy aceptar. Luego que le doy guardar, ahora siempre me pide un abreviado, entonces aquí le pongo tarea y aquí le pongo quiz. Ahora sí, guardar. Y después de que guardo, cierro. Vamos a verificar allá. Puede que ya nos haya importado, puede que no. No. Vamos a darle a cuaderno otra vez. Configuración. Ya está la categoría. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar lo que voy a importar. En este caso sería el quiz o también la tarea. Y le doy importar calificaciones. ¿Listo? Entonces me dice, si desea que se realice la propagación de calificaciones, pulse sobre el icono recalcular. No, yo simplemente le doy cerrar. ¿Qué es recalcular? Pues dale refrescar a la página. Entonces le doy aquí refrescar. Y ahora sí me debe aparecer, quedó chévere, sí me debe aparecer lo del EVA. Yo simplemente hago ajustes de edición si de pronto algo me queda repetido. Entonces voy a darle aquí nuevamente atrás, mis asignaturas. Voy acá a la planilla o la puesta de notas. Se fue el aguacero. Y ya con esto, uy, justo tiempo. Listo, periodo número 1. Fíjense que aquí ya está el EVA, ¿se dieron cuenta? Entonces ya me aparece evaluación final y EVA. Entonces, ¿qué me falta a mí? Cuando ya yo califique la tarea o califique el quiz final, entonces, como yo sé que lo que puse ahí fue exactamente lo del EVA, entonces esta categoría la eliminaría porque lo que arrastré del EVA fue la evaluación final. Pero ustedes ya ven que aquí aparecería y si yo califico algo directamente desde el EVA, él trae la nota de la tarea o de la evaluación o del taller que yo haya dejado en el EVA. Entonces, si hay una niña, dos niños, por eso les preguntaba que si alguien ya tenía una tarea evaluada para que la arrastráramos desde aquí. Entonces, esa es la opción. Ya no necesito poner nota allá y fuera de eso acá. No, lo que hace es automáticamente va a reflejar las notas que se hayan hecho desde el EVA. Y aquí ya yo sí pondría de manera manual, por ejemplo, acá dice participación. Entonces yo evalúo a mi alumno, la participación resultó que es muy grosero y justamente lo que yo estoy evaluando es el ser. Entonces le puse 2.5. Recuerden que aquí pueden utilizar punto o coma y aquí me queda el 2.5. Pero ahora yo tengo la visualización numérica, pero también quiero que aparezca la valoración literal. Y según mi escala de calificación, la mía es de 0 a 5. Me está diciendo que mi estudiante está en un nivel bajo en participación. Y yo le puedo poner una observación. Puedo activar las incidencias, que aparecen mucho aquí en las observaciones. Acá están las faltas. Mira, faltas del manual de convivencia. Entonces yo aquí puedo poner esa observación. Ausencias, ¿sí? O puedo ocultarlo. Ay, perdón. Oculto las incidencias y al final aparecen unas observaciones también. También lo dejo como promedio cuaderno del profesor porque las categorías que dejé en grande, que son saber, hacer y ser,
Entonces, en la medida que yo vaya diligenciando esas subcategorías, va a generar observaciones, mírela aquí. Entonces, mira que en el ser, que fue la única subcategoría, ya me está arrojando un promedio. ¿Por qué? Porque le tengo activado el promedio del cuaderno del profesor. ¿Listo? Entonces ahí ya le aparece el promedio del periodo y el promedio del periodo, porque solamente le tengo esa nota. Aquí va a sumar, entonces por eso es importante que en estas 4 categorías sumen 100. ¿Sí? Si por alguna razón yo hice un ajuste directo sobre el promedio final, me va a aparecer un globito rojo indicándome que yo hice un ajuste manual sobre la planilla y que no va con el peso que yo configuré de manera inicial. Sí, Entonces, otra cosita es dejar claro que si yo dejo en blanco, no hay registro en la planilla, el programa Educamos toma y calcula sobre los que están activos. ¿Listo? Ajá. Entonces, por ejemplo, si un estudiante que estuvo en clase, de las 5 valoraciones que yo le saqué del periodo, no me entregó 3 y yo lo dejé en blanco, entonces le calcula la definitiva de los 2 registros que tiene ingresados. Así es. Si yo no completo ese récord de notas, pues la definitiva será tenida en cuenta a partir de los únicos 2 registros activos. Entonces quiere decir que debo poner un 0, un 1 o un 2, según lo que ustedes califiquen. Nunca dejar la nota en blanco. Y otra cosa muy importante es que cuando asignamos los pesos de las categorías saber, ser, hacer y convivir, debemos entender que una nota de superior en el saber es muy valiosa con respecto de una nota de superior en el ser, donde solo equivale al 15%. Entonces, si un chico tiene un 5 en el saber, esa nota es súper valiosa. Es una nota del 35%. Pero si tiene un superior en el ser, donde solo es el 15%, pues la conversión se hace en ese porcentaje. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, porque un chico no puede, digamos que si él aspira a que porque tuvo superior en el desempeño social va a pasar el periodo, como que no, como que hay que indicarle desde el comienzo que no, que se esfuerce, que las nóticas más fuertes están en el saber y en el hacer. Joana, pues muchas gracias. Sé que esto siempre es con todo el gusto. sé Profe que esto Mauricio, es entonces un sacrificio trabajar un viernes a esta hora. cuadras con Fernando, entonces el nuevo espacio, o si ya tienes una fecha, de una vez lo voy agendando. No, yo o creo si que te lo confirmo el martes. Te lo confirmo el martes entonces, porque tengo mi agenda ya y no sé aquí cómo esté. Entonces le confirmas a Fernando, él me comunica y entonces ahí revisamos. Profe, es un placer, un gusto, a pesar de que sea viernes, espero descansen, disfruten la familia, este puente, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Joana, excelente, muy amable, gracias. El primer puente del año y no. Muy amables. Bueno, feliz fin de semana. Joana, te Gracias. cargo el video, ¿sí? Que estén bien. Muchas gracias.